Bienvenidos a esta serie especial, una serie que no gira alrededor de tradiciones ni de calendarios, sino alrededor del Dios que irrumpe en nuestra vida cuando menos lo esperamos. Durante estas semanas vamos a enfrentar verdades que sacuden, palabras que confrontan y llamados que no nos permiten seguir viviendo igual. Esta es una serie para quienes sienten que el Espíritu está empujándolos fuera de lo conocido, para quienes saben que la fe no se estanca, sino que avanza, para quienes ya no quieren repetir ciclos, sino escuchar la voz de Dios en un nivel más profundo. Aquí no venimos a buscar emociones pasajeras, sino dirección eterna. No venimos a reforzar nuestros sistemas, sino a permitir que Dios rompa lo que ya no sirve y active lo que Él quiere hacer. Bienvenidos a la serie Reino Endógeno. Bienvenidos a esta serie especial, una miniserie que no gira alrededor de tradiciones ni de calendarios, sino alrededor del Dios que irrumpe en nuestra vida cuando menos lo esperamos. Durante estas semanas vamos a enfrentar verdades que sacuden, palabras que confrontan y llamados que no nos permiten seguir viviendo igual. Esta es una serie para quienes sienten que el Espíritu está empujándolos fuera de lo conocido, para quienes saben que la fe no se estanca, sino que avanza, para quienes ya no quieren repetir ciclos, sino escuchar la voz de Dios en un nivel más profundo. Aquí no venimos a buscar emociones pasajeras, venimos a buscar dirección eterna. No venimos a reforzar nuestros sistemas, sino a permitir que Dios rompa lo que ya no sirve y active lo que Él quiere hacer. Bienvenido a Reino Endógeno. Este es el sermón o episodio 1. Se titula Cuando Dios rompe el molde. Es el llamado a vivir fuera del sistema. A manera de introducción, hablemos de la fe que desinstala. Hoy iniciamos el primer mensaje de esta miniserie y quiero que prepares tu espíritu porque vamos a hablar de algo que atraviesa toda la Escritura de principio a fin. Cada vez que Dios llama, desinstala. Dios no acomoda, no adorna, no suaviza. Dios interrumpe. Dios no refuerza estructuras humanas. Dios no bendice sistemas diseñados para sostener nuestra comodidad. Por el contrario, cuando Él quiere levantar a un hombre o una mujer, siempre empieza por moverlos del lugar donde se sienten seguros. La Biblia es un registro continuo de interrupciones divinas. Cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de su tierra. Cuando llamó a Moisés, lo arrancó del desierto para enfrentarlo con Faraón. Cuando llamó a Jeremías, rompió sus argumentos internos. Cuando llamó a los discípulos, los separó de sus redes, de sus barcos, de sus mesas de cobro de impuestos y de sus ocupaciones. Y cuando llama a la iglesia, la saca de su rutina para insertarla en el propósito eterno. Y quiero que escuches esto con atención. Dios no inicia movimientos dentro del sistema. Dios los inicia fuera de ese sistema. Él no construye sobre nuestras estructuras, Él construye sobre su palabra. Él no opera dentro de la zona de confort, Él opera en el terreno de la fe. Cuando el sistema está cómodo, Dios lo sacude. Cuando el corazón está estático, Dios lo mueve. Cuando la mente está encerrada en hábitos, Dios rompe esos moldes y abre nuevos caminos. Por eso, este mensaje no es para quien quiere una fe cómoda. Este mensaje es para quien sabe que la comodidad es la tumba
de la revelación. Porque donde hay comodidad, no hay dependencia. Donde hay rutina, no hay hambre. Donde hay autosuficiencia, no hay obediencia. La rutina nos adormece. La comodidad nos debilita y lentamente nos hace creer que ya no necesitamos caminar por fe. Pero Dios no nos llamó a sobrevivir dentro de un sistema humano, sino a avanzar dentro de un reino eterno. Y para llevarnos a ese reino, muchas veces Él rompe lo que construimos, desarma lo que sostenemos y desinstala lo que nos acomoda. No para destruirnos, sino para introducirnos en su propósito. Hoy veremos cómo Dios rompe nuestros moldes no para dejar nuestra vida en caos, sino para alinearnos con lo que Él quiere hacer. Cuando Dios rompe un molde, no está cerrando una historia, está abriéndonos un destino. Desarrollemos. Dios rompe el molde antes de revelar el camino. Para entender este punto 1, cómo Dios rompe nuestros moldes, necesitamos mirar a uno de los ejemplos más contundentes en toda la Biblia, Abraham. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Quiero que notes el orden. Primero fue llamado, luego obedeció y entonces salió. Pero salió sin saber a dónde iba. Eso significa que Dios no le dio un itinerario, solo le dio un llamado. Dios no le dio instrucciones detalladas, solo le dio una dirección. Sal. Abraham no recibió mapa, recibió voz. No recibió plan, recibió palabra. Y esta es la esencia de la fe disruptiva. Dios da un llamado, no un itinerario. Dios te dice sal, pero no te da la zona postal a la cual te diriges. La fe inicia donde termina nuestra necesidad de control. Cuando todavía queremos explicaciones, Dios nos invita a confiar. Cuando pedimos garantías, Dios nos pide pasos. Y cuando nuestra mente exige lógica, Dios nos recuerda que la obediencia es más poderosa que nuestro propio entendimiento. Abraham se convirtió en padre de la fe no porque lo entendió todo, sino porque obedeció sin entender. Obedecer sin mapa fue su primera manifestación de confianza. Y no solo vemos este patrón en Abraham, lo vemos en toda la dinámica del reino. Jesús dijo en Marcos 2:22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino romperá los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos. En otras palabras, Dios no trabaja sobre estructuras viejas. Dios no deposita revelación nueva en corazones que todavía están aferrados a moldes antiguos. Dios no puede expandir propósito dentro de una mentalidad que se resiste al cambio. El vino nuevo siempre demanda un odre nuevo, es decir, demanda personas dispuestas a ser transformadas desde adentro. Y aquí está la razón profunda. Porque si Dios derrama algo nuevo en una vida que permanece igual, la persona se rompe. El odre viejo no soporta el vino nuevo. No es que el vino sea el problema, es que el recipiente no está preparado para lo que Dios quiere derramar. Por eso muchas veces Dios no empieza llenándonos, empieza vaciándonos, no empieza dándonos, empieza rompiendo, no empieza expandiendo, empieza reduciendo, no empieza mostrando, empieza moviéndonos. Antes de llenar, Dios rompe.
Antes de expandir, Dios vacía. Antes de mostrar, Dios exige que salgamos. Y eso explica por qué en ciertos momentos de nuestra vida sentimos que todo lo conocido se desmorona. No es destrucción, es preparación. No es abandono, es transición. No es Dios alejándose, es Dios creando espacio para lo nuevo. A veces Dios tiene que romper lo que construimos para que podamos recibir lo que Él diseñó. Abraham salió sin saber. Nosotros muchas veces queremos saber para salir, pero en el reino de Dios el movimiento precede a la claridad. Lo voy a repetir, pero en el reino de Dios el movimiento precede a la claridad. La obediencia precede a la explicación y los pasos de fe abren los caminos que la mente jamás podría trazar. Recuerda las palabras de Jesús. Lo que yo hago no entiendes, pero lo entenderás después. Este es el llamado del reino. Cuando Dios rompe el molde, no lo hace para dejarnos en caos, sino para llevarnos a una dimensión que solo puede ser activada por obediencia. Punto número 2. La fe verdadera siempre implica una salida. Si algo caracteriza a la fe verdadera es que siempre implica una salida. La fe no es una teoría espiritual, no es un estado emocional, no es una idea bonita. La fe bíblica se activa cuando damos un paso. Por eso cuando Dios le habló a Abraham, la primera palabra no fue una promesa, fue un verbo. Vete. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Dios le habló a Abraham, la primera palabra no fue una promesa, fue un verbo. Vete. Mira la precisión de Dios. No le dijo a la tierra que te explico, sino a la tierra que te mostraré. En otras palabras, la revelación no viene completa, viene progresiva. Dios no revela mañana si todavía no obedecemos hoy. Dios no muestra lo siguiente si no dejamos lo anterior. Dios no abre una nueva puerta si todavía estamos abrazando la puerta vieja. La obediencia debe ser inmediata, aunque la visión sea progresiva. Abraham no salió porque él entendió, salió porque creyó. Y esa es la diferencia radical entre vivir por fe y vivir por información. Vivir por fe es caminar confiando en la voz de Dios. Vivir por información es avanzar solo cuando todo parece lógico y encajar. Y el reino no funciona así. Dios no nos llamó a entenderlo todo antes de obedecer, sino a obedecerlo todo antes de entender. Y aquí llegamos a un principio poderoso. La salida es la prueba de la fe. Santiago capítulo 2, versículo 22 nos lo recuerda al decir lo siguiente. La fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras. ¿Qué significa esto? Que la fe se manifiesta caminando, la fe se ve en movimiento, la fe se perfecciona cuando avanza. La fe no madura en la comodidad, sino en la obediencia. La fe inmóvil se vuelve teoría. Una fe que nunca camina se convierte en un concepto religioso. Podemos hablar fe, cantar fe, enseñar fe, pero si no hay pasos, mentira, no hay fe. Lo que no se activa se estanca. La fe que no sale se convierte en religión, se vuelve un sistema, se vuelve rutina, se vuelve liturgia. Ya no depende de Dios, depende de costumbres. Ya no escucha la voz fresca del Espíritu, solo repite lo que aprendió hace años. Una fe que no se mueve, poco a poco se convierte en un recuerdo, no en una experiencia viva.
La fe que no se expone se vuelve liturgia sin vida, porque la fe se fortalece cuando corre riesgos. La fe se expande cuando obedece sin ver. La fe crece cuando depende totalmente del Señor. Cuando evitamos el riesgo, evitamos el crecimiento. Cuando evitamos el paso, evitamos la transformación. Y quizá esa es la razón por la cual muchos creyentes sienten que su vida espiritual está estancada. No es que Dios no esté hablando, es que no hemos salido. No es que Dios no tenga destino, es que seguimos aferrados al origen. No es que Dios no quiera mostrarnos lo nuevo, es que no hemos soltado lo viejo. Si Abraham hubiera esperado explicación, todavía estaría en Ur de los Caldeos. Nunca habría salido. Si hubiera esperado un mapa, nunca habría caminado. Si hubiera esperado seguridad, nunca habría heredado. La fe no nace en la explicación, la fe nace en la obediencia, y cada vez que damos un paso fuera de nuestra zona de confort, el cielo abre una puerta que estaba cerrada para nuestra vista, pero abierta para nuestro destino. Punto número 3. Dios rompe el sistema para revelar su propósito. Una de las primeras cosas que hace es romper el sistema en el que hemos estado confiando. Y esto no porque Dios quiera debilitarnos, sino porque sabe que no puede construir eternidad sobre estructuras humanas. Por eso cuando llamó a Jeremías, el Señor le dijo en Jeremías capítulo 1 y versículo 10, He aquí te he puesto para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Observe el orden. Antes de edificar, derriba. Antes de plantar, arranca. Antes de levantar, destruye. Y esto parece contradictorio, pero es profundamente espiritual. Dios derriba antes de edificar, porque nunca construye sobre cimientos que Él no puso. Esta es la obra disruptiva de Dios. Él nos desarma para reconstruirnos. Dios quita aquello en lo que confiamos para que podamos confiar en Él. Dios desmonta nuestros apoyos para que podamos apoyarnos en su palabra. Dios irrumpe estructuras viejas para poder recibir instrucciones nuevas. Y si somos honestos, todos hemos desarrollado sistemas internos que nos dan una sensación de control. Sistemas que no son necesariamente malos, pero que pueden convertirse en sustitutos de la fe. El sistema humano produce lo que parece seguridad. Control. Yo decido, yo manejo, yo calculo. Certeza. Yo sé qué va a pasar. Yo tengo un plan. Rutina. Lo de siempre funciona. No hace falta cambiar nada. Autonomía. No necesito dirección divina para cada paso. Pero el reino endógeno no opera así. El reino exige lo opuesto. Dependencia. Necesito la voz de Dios cada día. Obediencia. Aunque no entienda, camino. Fe. Avanzo sin ver. Rendición. Suelto mis caminos para abrazar los suyos. Por eso Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 nos confronta con fuerza cuando dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios nos está diciendo: deja de apoyarte en lo que tú sabes, apóyate en lo que yo soy. Deja de depender
de tu razonamiento depende de mi dirección, porque tu prudencia, aunque parezca sensata, puede convertirse en un ídolo invisible cuando sustituye la obediencia. Déjame repetir eso. Tu prudencia, aunque parezca sensata, puede convertirse en un ídolo invisible cuando sustituye la obediencia. La prudencia humana puede hacerte creer que estás siendo sabio cuando en realidad estás siendo temeroso. Puede hacerte creer que estás actuando con responsabilidad cuando en realidad estás evitando el paso de fe. Puede darte la sensación de que tienes control cuando en realidad solo estás evitando la voz de Dios. Cada vez que Dios rompe un sistema, no está atacando nuestra estabilidad, está liberando nuestra fe. Dios desarma lo que fabricamos para que Él pueda formar lo que diseñó. Dios quita lo artificial para que podamos tener lo auténtico. Dios derriba el molde humano para revelar tu propósito divino. Y aquí está la clave. No podemos pedirle a Dios algo nuevo mientras seguimos aferrados a lo viejo. No podemos querer un destino diferente mientras permanecemos en el mismo sistema. No podemos pedir vino nuevo mientras insistimos en mantener los odres viejos. Para ver lo que Dios ve, necesitamos soltar lo que nosotros construimos. Dios rompe el sistema no para dejarnos sin estructura, sino para introducirnos en su diseño. Cuando Él derriba, no necesariamente es juicio, es preparación para edificar. Punto número 4. Dios nos llama a vivir una fe que no encaja. Cuando Dios rompe nuestros moldes, nos está llamando a vivir una fe que no encaja, una fe que no cabe en los parámetros del mundo ni en las expectativas del sistema. La fe bíblica, la fe verdadera, la fe que transforma, no es una fe que el mundo comprende. El apóstol Pablo lo dice claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso significa que si tu fe siempre es aceptada por todos, si tu fe siempre se ajusta al sistema, si tu fe nunca incomoda, nunca reta, nunca confronta, entonces probablemente no estás viviendo por fe, sino por comodidad. Porque la fe genuina escandaliza al sistema. La fe genuina rompe patrones. La fe genuina incomoda a quienes viven por vista. Una fe que nunca causa fricción es una fe que no está avanzando. Cuando Dios llama, muchas veces nos saca de lo que tiene sentido para llevarnos a lo que tiene propósito. Nos mueve de lo que se ve estable hacia lo que se ve incierto. Pero que Él ya preparó de antemano. Por eso la fe que el mundo no entiende es la fe que Dios respalda. Y aquí está el corazón del asunto. La obediencia radical es el lenguaje de los que avanzan. La fe no es un discurso, es un paso. La fe no es una emoción, es una decisión. La fe no es un estado mental, es un movimiento espiritual. Cuando Dios rompe moldes, está formando discípulos que viven a otro ritmo, discípulos que caminan por revelación, no por explicación. No siguen un plan humano, siguen una voz divina. Discípulos que sueltan lo que entienden para abrazar lo que Dios dice. Renuncian a la necesidad de comprender para poder obedecer. Discípulos que renuncian al control para ganar propósito. Cambian la seguridad humana por la obra soberana de Dios.
Y es aquí donde Hebreos 11:6 nos confronta con fuerza al decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Nota por favor que no dice sin entender es imposible agradar a Dios. No dice sin lógica es imposible agradar a Dios. Dice sin fe, sin pasos, sin obediencia, sin riesgo, sin entrega. Esto significa que Dios no se mueva porque entendemos, sino porque obedecemos. Él no responde a nuestra claridad, sino a nuestra confianza. Él no actúa cuando tenemos un plan perfecto, sino cuando damos un paso imperfecto hacia su voluntad perfecta. La fe que no encaja es la fe que agrada a Dios, porque es una fe dependiente, rendida, expectante. Es una fe que camina aun cuando otros no entienden. Es una fe que avanza aun cuando otros critican. Es una fe que persevera aun cuando el sistema se está burlando. Y escucha esto, todo discípulo que decide vivir por fe experimentará oposición. No porque haya error en su caminar, sino porque el mundo natural no puede percibir lo que el Espíritu está haciendo. Lo que es revelación para ti será locura para otros. Lo que para ti es obediencia, para otros será exageración. Lo que para ti es dirección, para otros será insensatez. Pero cuando tu fe deja de encajar en el sistema, empieza a encajar en el propósito. Y esa es la única aprobación que realmente importa. Punto número 5 y final. Vamos a hacer una aplicación profética. Te pregunto, ¿qué molde quiere romper Dios hoy en ti? Después de ver cómo Dios rompe nuestros moldes para llevarnos a su propósito, llegamos al momento más importante de este mensaje, la aplicación profética de él. Porque esto no es teoría, no es información, no es historia antigua, es una palabra viva que Dios está hablando ahora mismo sobre tu vida. Y la pregunta es directa, confrontadora y profundamente personal. No hablamos de estructuras externas, sino de patrones internos. Por eso esta serie se llama Reino Endógeno, porque la vida no se genera y no depende de factores externos, sino internos. No hablamos de sistemas visibles, sino de convicciones ocultas. No hablamos de lugares físicos, sino de lugares del corazón que ya no sostienen el propósito de Dios. Permíteme presentarte algunos de los moldes que Dios suele romper cuando está a punto de transicionar a un hijo suyo a una nueva dimensión espiritual. Número 1, el molde del confort espiritual. Este es el molde de hacer lo correcto sin transformación. Es el molde de la rutina espiritual. Oraciones repetidas, prácticas automáticas, obediencia superficial. Es el molde que dice, así siempre ha sido. Cuando Dios está diciendo, ya no será así. El confort espiritual no produce crecimiento, produce estancamiento. No produce fuego, produce tibieza. Y quizá Dios está diciendo hoy, sal de lo correcto, entra en lo transformador. Número 2, el molde del control excesivo. Este es el molde de querer entender antes de obedecer, de necesitar garantías antes de caminar, de pedir explicaciones antes de dar un paso. Pero Dios no se mueve dentro del mapa humano, Él se mueve dentro de la fe. Dios te puede estar diciendo, suelta el control, porque mientras tú controlas, yo no gobierno. Punto número 3, el molde de identidad vieja. Este es uno de los más profundos. Es cuando seguimos definiéndonos por nuestro pasado, por nuestros errores, por nuestras caídas, por lo que otros dijeron de nosotros. Es el molde que limita nuestro avance
porque nos ata a lo que fuimos, no a lo que Dios dijo que seríamos. Dios nos llama desde tu historia, Dios llama desde tu destino. Y quizá hoy Dios está diciéndonos, deja de llamarte como te llamó tu pasado, comienza a llamarte como te llama mi propósito. 4. El molde del miedo al cambio. Este es el molde que confunde estabilidad con voluntad de Dios. El que te hace creer que mientras no pasa nada, todo está bien. El que te hace aferrarte a lo conocido. El molde que incluso cuando ya no funciona, te sigues aferrando a él. Pero la estabilidad sin visión se convierte en prisión. Esa la voy a repetir. La estabilidad sin visión se convierte en prisión. Y Dios puede estar hablando hoy. No confundas seguridad con obediencia. Lo seguro no siempre es lo que yo he escogido. Cada uno de estos moldes tiene algo en común. Ya no sostienen el propósito de Dios para tu vida. Y cuando un molde deja de sostener propósito, Dios lo rompe. Por eso la oración más poderosa que puedes hacer hoy es también la más sencilla. Señor, mi Dios, rompe en mí todo molde que ya no sostiene tu propósito. Esa oración abre puertas, esa oración derriba barreras, esa oración inicia transiciones, esa oración desata temporadas nuevas, porque cada vez que Dios rompe un molde, Él revela un destino. Conclusión. Mientras concluimos este mensaje, quiero que entiendas algo profundo. No hemos hablado solamente de Abraham, ni de conceptos, ni de principios espirituales. Hemos hablado de ti, de tu vida, de tu fe, de tu caminar con Dios. Porque cada vez que el Señor nos revela un mensaje así, es porque está abriendo una transición, está anunciando movimiento, está preparando un cambio. Dios no nos habló hoy para informarnos, nos habló para activarnos, nos habló para despertarnos, nos habló para movernos. Y esta es la palabra clave, moverte. Todo lo que Dios ha hecho en este mensaje apunta a un verbo, salir. Salir de lo viejo, salir de la comodidad, salir del miedo, salir del sistema y salir de lo que ya no sostiene tu propósito. Porque lo que Dios tiene para ti no se encuentra donde estás, sino donde vas. Lo nuevo no se encuentra en lo conocido. La expansión no ocurre en la comodidad. La revelación no se recibe dentro del molde. Por eso, la palabra que activa esta serie, la llave que abre todo lo que Dios hablará en la siguiente semana, es una sola palabra sencilla, pero poderosa. Salgo. ¿Sí? Salgo. No es un pensamiento, no es una emoción, no es una intención, es una decisión. Es decirle a Dios, aunque no entienda, camino, aunque no vea, avanzo, aunque no tenga el mapa, sigo tu voz. Es recordarte a ti mismo que la fe no se piensa, se camina. La fe no es un análisis, es obediencia. La fe no es claridad, es confianza. Dios no te está llamando a entender lo desconocido. Dios te está llamando a confiar en Él mientras caminas hacia lo que Él te mostrará. Y esa es la esencia de este mensaje. La fe se activa cuando salgo. La revelación se activa cuando salgo. El propósito se activa cuando salgo. Por eso, mientras cerramos este primer sermón, deja que esta palabra resuene en tu espíritu, despierte tu corazón y marque un antes y un después en tu caminar con Dios. Salgo. Y aquí propongo algo para cerrar cada uno de los 4 episodios de esta miniserie.
una declaración de fe basada en la palabra de Dios, sabiendo que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las cosas que Él nos hubiere dado. Si nosotros ponemos su palabra en nuestra boca, eso es una declaración de fe. No es inventar lo que quiero decir, es sacar de la Biblia mi ADN y ponerlo en mi boca, donde habrá sin duda un encuentro poderoso que creará aquello por lo cual Dios está hablándonos. Así que repite conmigo esta declaración que propongo. Hoy declaro con fe que camino sostenido por la palabra del Dios vivo. Declaro que así como Abraham obedeció y salió hacia lo que había de recibir, aún sin saber a dónde iba, también yo obedezco por la fe. Creo que Dios me llama primero a salir y luego ver. Él me guía paso a paso y su voluntad se revela mientras camino. Proclamo que dejo atrás mi tierra, mi parentela y todo aquello que ha definido mi vida fuera del propósito. Suelto lo conocido, lo cómodo y lo familiar, porque el Señor me lleva hacia una tierra que Él mismo me mostrará. Mi confianza no descansa en mis planes, sino en su voz. Afirmo que no puedo recibir vino nuevo aferrado a odres viejos. Por eso rindo mis estructuras, mis moldes, mis hábitos y mis zonas de confort. Entrego todo lo que ya no puede contener su propósito. Dios derriba lo que debe derribar y edifica lo que Él quiere edificar. Él arranca y destruye, pero también planta y levanta. Hoy me dispongo a hacer odre nuevo para el vino nuevo de su revelación. Declaro que mi fe no es teórica, sino viva. No es inmóvil, sino obediente. La fe actúa juntamente con mis pasos y se perfecciona mientras camino. Por eso no me apoyo en mi propia prudencia. Reconozco a Jehová en todos mis caminos y Él endereza mis veredas. Proclamo que el mundo natural no percibe lo que el Espíritu de Dios está haciendo en mí, pero yo recibo su revelación con valentía. Camino por fe y no por vista. Obedezco sin la necesidad de explicaciones. Renuncio al control para ganar propósito. Suelto lo que entiendo para abrazar lo que Dios dice. Hoy dejo atrás la rutina, la comodidad, la falsa seguridad del sistema y toda dependencia de mi propia capacidad. Mi confianza está en aquel que me llama. Sin fe es imposible agradarlo y yo elijo agradarlo, elijo avanzar, elijo obedecer, elijo salir. Por eso declaro en el nombre del Señor, yo salgo. Salgo del molde, salgo del sistema, salgo del temor, salgo de lo viejo, salgo hacia lo que Él me mostrará. Camino por fe y no por vista. El Señor es mi guía, mi senda, mi revelación y mi destino. Lo declaro en el poderoso y sublime nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.